Hoy estamos con un asunto delicado encima de la mesa, a cuenta de esas declaraciones del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentándose de que no hubiera habido unidad frente al gravísimo atentado del 11M. Estamos analizando el porqué. Evidentemente tienen que tener ustedes en cuenta que prima la información, que nosotros les hemos ofrecido el timing de cómo el Gobierno de España salió diciendo cómo iba conociendo la realidad de las cosas, si era ETA, si no era ETA, las furgonetas islámicas, en fin, lo que llevaba unas pistas o a otras. La calidad no era buena, ha buscado agilísimamente y rápidamente Marta García Bruno lo que ustedes han visto, pero preferíamos que primara la información el minuto a minuto de qué es lo que ocurrió, y les estamos preguntando quién fue más leal con España después de ese atentado del 11M, si Aznar o Zapatero. Les recuerdo los teléfonos para que sigan ustedes llamando. ¿Ustedes piensan que fue más leal José María Aznar, que hizo con lealtad lo que vino después de ese atentado? 905-855-001. ¿Que ustedes piensan que no, que fue Zapatero el que fue más leal con España tras el 11M? 905-855-002. Y tenía la palabra Carlos Carnicero. Muy sintéticamente, en primer lugar, creo que Aznar lo gestionó mal. Aznar creo que tenía que haberse arremangado, haber aparecido en Atocha, haber establecido su despacho en el Congreso de los Diputados, puesto que era un presidente en cierto modo interino, pendiente de la próxima elección, de la inmediata elección, tenía que haber convocado a los grandes líderes políticos, tenía que haber consensuado una respuesta. Segundo, en el primer momento hubo una enorme lealtad en este país con Aznar. El presidente del Gobierno, en la mañana de los hechos, llamó a los directores de los grandes medios de comunicación. Les aseguró que había sido ETA, que tenía toda la certeza, y todos los medios de comunicación de este país respondieron como la portada que has puesto del país. Es decir, el país, a pesar de las dudas que podía tener por la investigación incipiente que estaba cierto, tituló a toda página "Atentado de ETA". Conforme fueron... Yo viví aquellos hechos en la cadena SER, prácticamente viviendo allí. La cadena que hablaba de que había terroristas con calzoncillos de varias camas, varias capas que se habían suicidado en el tren. Si me permitís, es decir, para recordarlo todo. Sí, yo lo iba a recordar. Yo no intento convencer a nadie. Segura, Carlos. No intento convencer a nadie, porque además este es uno de los temas, como el asesinato de Kennedy o las Torres Gemelas, que hay posiciones indestructibles. Hay gente que sigue diciendo que no fue Al Qaeda a las Torres Gemelas y que el avión que se cayó, en fin. Incluido el Tribunal Supremo. ¿Me permitís un segundito? Que termino, sí. Voy a ser muy breve, pero es que estoy un poco espeso y no oílo bien. Entonces, hubo una enorme lealtad en el primer momento. Conforme avanzaron las dudas que se iban presentando sobre la autoría de ETA, y el Gobierno insistía con una celeridad poco prudente, porque las instrucciones a la embajadora de España en la ONU eran precisas. Es decir, todo el mundo se dio cuenta, porque todo el mundo tenía su fuente de información, que el tema por lo menos no estaba claro. Años después, hoy nos sentamos aquí, ya te digo, sin ninguna voluntad de convencer a nadie, está claro, para mí, la autoría de los hechos, hay una sentencia firme, hay unos condenados, hay unos suicidados en Fuenlabrada o en Getafe. En Leganés. Entonces, ya sé que no se va a convencer nadie lo que digo. Lo que yo sí sé es que desde la cadena SER se actuó con enorme lealtad y con alguna equivocación. Fue una imprudencia decir lo del terrorista suicida, fue una imprudencia, pero todo... ¿Y llamar a las sedes de los partidos y hacer ese...? No, perdona. Yo estuve escuchando las sedes. Yo fui de las personas que escucharon las sedes. Iban animando a la gente a que saliera a la calle, que protestara. Yo me siento orgulloso de mi participación en la cadena SER en aquel momento, absolutamente orgulloso. Creo que hicimos un servicio público y una información excelente, con alguna salvedad como la del terrorismo. Y yo personalmente convoqué a la gente a que desapareciese de las sedes. Se puede escuchar en las cintas, que en una querella que puse a un colega, las entregué al juez, se puede escuchar lo que yo dije de que la gente se retirase de las sedes, que no era prudente y que podía provocar reacciones indeseables. Mira, me alegro. Pero nadie se ha metido contigo. Perdona, yo no lo contaría si yo no lo hubiera dicho en la cadena SER. Y nadie me desmintió. Y delante de mí nadie convocó a las sedes. Hombre, delante de ti yo estaba al otro lado en el aparato radiofónico y se hablaba de los SMS, de la participación ciudadana, la emotividad. Se alentaba indirectamente. Yo lo niego con toda responsabilidad. Invito, que son muchas horas, a oír las cintas. Pero en todo caso, ¿no lo dijo? No lo dijo. ¿No? Nunca convocó a las sedes. Bueno, yo estaba allí, pero... Te voy a poner el audio. Bueno, y termino. Sí. Y mira, Carlos Cuesta, con todo el cariño. En deportes, es verdad. El único medio de comunicación que ha sido tozudo en negar los hechos que para mí están demostrados y el mundo, y lo respeto.
Pero antes de ayer, si yo no he leído mal, el propio Pedro J hizo una rectificación Yo lo vi importante personalmente. que dijo: no descarto, pero lo creo improbable. Vamos avanzando después de... Bueno, entonces, Después de 10 años ya algo Carlos, es algo, podemos ¿sí? seguir. Sí, Por, ya por termino. favor. Pero déjame- Sí, porque Sí, podemos. No, pero de una si es frase, una ¿no? Porque mención es que de 10 segundos, se ha dicho un hecho Carlos. que es radicalmente falso. No. Se ha dicho que por sentencia firme se sabe que es Al-Qaeda. Yo voy a leer la frase de la sentencia firme. Tribunal Supremo fue un grupo u organización terrorista diferente e independiente de Al-Qaeda. Claro. Sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, dice exactamente lo contrario. No, pero Bueno, has leído una cosa parcial, porque a no, continuación... Carlos, no voy a leer todo. No, pero por favor, independiente, Carlos, no, pero le voy a Carlos, contestar no, un segundo. porque esto no, Era un no, grupo no, vinculado perdonad, a las redes perdonad, pero- poligómicas de Al-Qaeda. Leo otra No, del- no, pero del Tribunal no, Supremo. perdonad, Carlos, no. Destruir los Antes- trenes no, fue antes de que apresurado e impidió su estudio. Sí, antes de Tribunal que sigáis, Supremo, antes de que sentencia firme. sigáis este debate, es que hay varios debates, tres, porque uno es el de los medios de comunicación que habéis planteado, otro quién era, si ETA, Al-Qaeda o quién, y tres, lo que hizo Zapatero y lo que hizo Aznar. Estábamos en el primero, que era el que nos planteaba Isabel. Sobre el primero, sin entrar de momento en los segundos, a mí me parece que Zapatero ha tenido un cinismo tremendo cuando se ha referido a lo que hizo el Partido Socialista y él mismo con el atentado del 11M. Yo lo escribí, lo estudié en un libro muy poco después de eso, Terrorismo y Democracia tras el 11M, y en ese libro contaba, entre otras cosas, lo que hizo realmente el Partido Socialista con ese atentado. Y el Partido Socialista y Zapatero no tuvo la más mínima intención ni interés desde el primer minuto en llegar a ningún acuerdo ni ningún consenso con el gobierno de José María Aznar. Lo que decidió inmediatamente es utilizar ese atentado para hacer propaganda para ganar las elecciones, como de hecho ganó. ¿De qué manera? ¿De qué manera? De dos maneras tremendas, perversas. Una, hizo propaganda, construyó una propaganda muy hábil para responsabilizar al gobierno de Aznar por el atentado. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hizo? Porque desde que se supo o se percibió que eran los islamistas radicales, yo sí creo que lo fueron, tengo toda la convicción de que fue el islamismo radical. Desde que se supo que era el islamismo radical, ¿qué hizo el Partido Socialista? ¿Culpar al gobierno de Aznar? ¿Por qué? Porque había intervenido, mejor dicho, había apoyado la guerra de Irak. No estoy de acuerdo. Había apoyado la guerra de Irak y lo responsabilizó por eso. Y dos, hizo una cosa increíble que no ha vuelto a pasar en un gobierno democrático y occidental jamás, o desde entonces al menos. Y es que exigió al gobierno de Aznar que resolviera el mayor atentado de la historia de España en un día. Y como no lo pudo resolver en un día, le acusó de mentir. Quiero que veáis algo importante que ayer en el Cascabel Fernando Reinares dijo que a mí me pareció, ojo al dato, a retener, que él habla con personas fuera de España, expertos en terrorismo, y dijo, lo peor de todo es que todo el mundo fuera de España piensa que el terrorismo ganó la batalla en España. Él no es sospechoso de ser pro Aznar. Y vean cómo lo dijo. Y es que fuera de España todo el mundo da por descontado que España cedió al chantaje de los terroristas. ¿Cómo? Que España cedió al chantaje de los terroristas. qué? Pues mire, por una cuestión que se entiende muy bien. Porque Zapatero sacó las tropas de Irak en cuanto ganó. Perdón, porque Y pidió al resto que lo sacaran. por el modo en que se hizo, por el modo en que se hizo, porque la decisión que tomó el recién elegido presidente del gobierno y solemnemente fue la primera de todas a 5 semanas de 191 cadáveres en los trenes de cercanías. De manera que es muy difícil ahí fuera entrar en detalles sobre si era un compromiso político, un compromiso moral, un compromiso lo que fuere. Es muy difícil entrar en esos detalles. A mí me decía alguien importante del mundo internacional que lo que más espantó de lo que hizo Zapatero no fue pedir que se retiraran las ropas, o sea, decir España se va de Irak y decir que las tropas se iban, sino pedir a los aliados que retiraran ellos también las tropas, que era la pretensión precisamente del terrorismo del 11M. Eso es, por eso me sorprendió ayer que Fernando Reinares lo dijera así también tan claro. Yo sobre esto, es decir, iba a decirle a Edurne que me diera un beso. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero yo añadiría una cosa. Es decir, yo suscribo, a mí me pilló fuera de España, tengo que decir que me pilló en Irak. Y lo conté también anoche. Yo dije, a mí a primera hora de la mañana, nada más producirse el atentado, yo hablo con la Comisaría General de Información, con el que mandaba, me dice, ha sido ETA. ¿Pero por qué te dice que es ETA? Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Dice que es ETA, no sabían ni qué explosivos ni sabían nada, porque exactamente el 24
me parece que es el 24 de diciembre anterior, a menos de 3 meses, 2 meses y medio, la policía había desarticulado una operación de ETA para volar 4 trenes. O para poner explosivos en 4 trenes. Dos maletas con 50 kilos de explosivos en Chamartín, como recordáis, una fiambrera en el Alsasua, Zaragoza y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es lo que induce a la confusión y porque nosotros el único terrorismo que conocíamos era eso.